Amén, amén. Gloria al Señor. Una vez más nos reunimos para meditar en la palabra de Dios. Dios sea guiándonos, amados hermanos. Siempre está ese pensamiento en que Él sea quien hable a nuestra vida. Los voy a invitar para que vayamos al libro de Números. En la Biblia hay varios libros, tienen varios nombres y hay uno de ellos que se llama Números. Se encuentra después de Génesis, de Éxodo, de Levítico. Allí viene el libro de Números. Capítulo 14. Números, capítulo 14. Voy a dar lectura a la palabra del Señor a los primeros 2 versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Números, capítulo 14, versículos 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Vamos a hacer una oración. Mi santo Dios, aquí estamos delante de su presencia. Nuestro deseo, Señor, es que usted sea quien hable a través de esta su palabra a cada corazón. Queremos aprender, queremos saber, Señor, cuál es el consejo que tienes para nosotros en este día. Dirija usted cada palabra, que podamos nosotros ahora entender, recibir esa sabiduría de lo alto para poder ser diferentes, para que nuestro camino cambie y para que podamos seguirte a ti. Pedimos por los muchos necesitados que hay, que a través de esta tu palabra puedas alumbrar su camino. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 En la vida, amados hermanos, podemos tener muchos conflictos. Y los conflictos de pronto son solamente el comienzo de una gran historia. Historias que marcan nuestra vida. De pronto podemos tener una satisfacción de haber reaccionado bien frente a un conflicto, o de pronto con tristeza y hasta vergüenza. Podemos también tener una reacción que no sea la mejor. Lo primero, pienso que debemos de examinarnos, y es que no hay superhombres que lo sepan todo. Tratemos de mirarnos todos por igual, puesto que muchas veces, teniendo la información, teniendo la palabra de Dios, el conocimiento de las cosas que vienen, igual también los cristianos, los hijos de Dios, nos sumamos a la preocupación, a llenarnos de temor o de pronto también reaccionar mal. La palabra de hoy nos muestra los conflictos que pueden venir y las reacciones que nosotros podemos tener frente a esos conflictos. Aquí en este libro de Números, en el capítulo 13, nos habla acerca de una misión que tuvieron 12 hombres. 12 hombres que fueron enviados por Moisés para reconocer una tierra que Dios había prometido a Israel. Nosotros hemos aprendido a través de
la historia bíblica de esa tierra, la tierra prometida. Y estos 12 hombres o espías, como dice el encabezamiento del capítulo 13, fueron para ver esa tierra, para mirar cómo era. Y encontramos nosotros que ellos al volver trajeron un informe. Ese informe, por una parte, era muy bueno y por otra parte era bastante difícil, podemos decir, de asimilarlo, de entenderlo y de reaccionar bien. Mi deseo es defender a 10 hombres de esos 10 espías que dieron un mal informe o un informe desesperanzador, a los otros 2 espías que fueron Josué y Caleb, que dieron un informe diferente. Cuando termina el capítulo 13, la mayor parte de aquellos hombres que fueron hablaron acerca de los peligros que había en ese lugar. Dice que existían gigantes, dando a entender que había un enemigo poderoso y posiblemente imposible de vencer. El versículo 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Cuando el pueblo de Israel escucha estas palabras, viene la reacción en estos 2 versículos, pero está en muchos más la reacción de este pueblo. El pueblo de Israel escuchó a aquellos 12 hombres y puso poca atención a Josué y Caleb, pero se quedó con la información que habían dado estos 10 espías. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Cuando existe el llanto es porque ya no hay esperanza. Se acabó toda la esperanza. Pero aquí es donde está la palabra del Señor, que nos enseña, que nos habla y nos da a entender por qué el pueblo de Israel va a reaccionar así, cuando Dios ha sido con ellos en todo momento. Si miramos nosotros a la palabra del Señor en estos mismos versículos, en el versículo 11, hay una pregunta de parte de Dios. Y dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, Dios se había manifestado de una manera tan gloriosa. Los había librado de ese enemigo poderoso que tenía el pueblo de Israel, que los había hecho cautivos. Y Dios, a través de su poder, los sacó de la esclavitud. Y en ese desierto Dios proveyó para ellos, hizo cosas maravillosas. Pero aquí está el pueblo dudando de Dios. Dice: se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en otras palabras, ojalá hubiésemos muerto allá, pero no venir a vivir esto aquí, en este lugar. Dice aquí, o en este desierto, ojalá muriéramos. Sabemos que cuando alguien desea la muerte es porque ha perdido toda esperanza. Y es muy triste cuando la persona habla de esa manera, pero no valora todo lo que Dios ya ha hecho.
En estos días estábamos contando la historia de un anciano el cual había llegado al hospital porque tuvo una descompensación y le habían puesto oxígeno durante todo el día. Y cuando le dicen que ya se puede ir a casa, le entregan el papel con el cobro de aquel día de oxígeno y él comienza a llorar. Bueno, para acortar un poco la historia, cuando vienen las enfermeras, doctor, para hablarle, ¿habrá alguna manera de pagar? No llore, por favor. Pero él dijo, no, sí puedo pagar. Lo que pasa es que estoy pensando en que en mis 84 años, si un día de oxígeno vale $200, ¿cuánto le debo a Dios en estos 84 años? Y eso es muy interesante de analizar porque nosotros no siempre valoramos lo que ya recibimos, sino que cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, muchas veces en ese momento tomamos una decisión equivocada. El pueblo deseaba morirse. Es mejor que nosotros muramos aquí. Es más, si sigo leyendo, dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían uno a otro. Designemos a alguien, a un capitán, alguien que nos mande. Este Moisés no nos sirve, en otras palabras. Allí Moisés y Aarón doblaron su rodilla y se inclinaron. Y cuando ellos hicieron esto, para inclinarse delante de Dios, dice que Josué y Caleb levantaron la voz. Si usted va leyendo en el capítulo 14, versículo 6, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Qué está diciendo el pueblo? ¿Cómo está reaccionando las cosas que está diciendo? Ellos rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Allí está Josué y Caleb dando este informe y este ánimo y aliento al pueblo de Dios. Mas si estudiamos el versículo 10, la reacción del pueblo fue apedrearlos. Allí fue donde se encendió la ira de Dios. Y esa ira de Dios trajo una repercusión tremenda, puesto que Dios en su enojo no destruyó allí a ese pueblo de murmuradores, aquellos que habían desconfiado de este Dios, sino que Dios dijo, ninguno de ustedes entrará a esa tierra. Solamente Josué y Caleb. Y allí de los 20 años hacia abajo de esa generación, Dios castiga a Israel por reaccionar de esta manera frente a un conflicto. Primero lo que tenemos que entender es que no ha llegado todavía ese enfrentamiento con aquel pueblo o aquellas personas o aquellos gigantes. Pero ellos antes ya estaban amedrentados, como el pueblo de Israel frente a los filisteos, cuando Goliat daba voces y decía que venga alguien a enfrentarme. Allí estaba el pueblo de Israel
totalmente atemorizado, hasta que Dios trajo a David. Nosotros en los conflictos de la vida podemos llenarnos de dos cosas: o de temor, miedo, o de confianza en el Dios de lo imposible. Pero también tenemos que analizar algo, y es que nuestra memoria vaya a todo ese pasado que hemos tenido y que hemos vivido. Y en muchos momentos hemos hasta arriesgado la vida en alguna situación, o hemos estado muy preocupados por alguna enfermedad o algún peligro, pero Dios nos ha librado. Si estamos hoy en pie, no es porque nunca hayamos tenido alguna situación difícil, sino porque Dios ha sido bueno y nos ha librado de todo aquello. ¿Cuántas veces, aún sin conocer a Dios, hay personas que dicen: si existes, ayúdame? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios una oportunidad y Él nos la ha dado? ¿Nos olvidaremos hoy de lo que Él hizo? ¿Nos confundiremos entre el populacho incrédulo para también decir que Dios se ha olvidado de nosotros? Si vamos nosotros al libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 2 del libro de Habacuc, el profeta dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc presenta su queja a Dios. Bien podría Dios destruir al hombre cuando atrevidamente juzga a Dios, lo enfrenta. Mas Dios, encontramos que le responde a Habacuc. También Job presentó su queja y Dios habló con él. Dice aquí el capítulo 2 del libro de Habacuc, de que Habacuc le pregunta a Dios todo esto. Dice: daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo clamo a ti y tú no respondes? Esa fue la situación de Habacuc. En el capítulo 2, versículo 1 dice: voy a esperar, voy a subir a la fortaleza y ahí voy a esperar hasta que tú respondas. Y Dios responde. En el versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios enfrenta ahora el cuestionamiento de este hombre y comienza a hablarle y comienza a hacerlo entender las cosas gloriosas que Él puede hacer. Y cuando termina este libro, el profeta ahora tiene otro pensamiento, otra forma ahora de entender los misterios de Dios, y escribe en el capítulo 3, versículo 17 en adelante: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Allí está entendiendo este hombre que hay un Dios que tiene todo ahora bajo su control, sus propósitos, su voluntad. Y aunque falten todas las cosas, quiso decir él, aunque no haya nada de lo que yo pienso que es mi esperanza, yo con todo, dice, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios tiene
un camino de salvación. Puede también existir en nosotros esa queja contra Dios porque estamos viviendo muchas situaciones difíciles. Pero observemos a este pueblo, el cual habló de esta manera cuando Dios había hecho cosas muy gloriosas con ellos. Aquí encontramos nosotros algo muy especial en relación también a lo que estamos viviendo en estos días. En el capítulo 14 del libro de Números, versículo 37 dice: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Plaga. Nosotros estamos teniendo una plaga en este momento, pero no es en un continente o dos. Muchas veces las cosas que vienen a este mundo son en ciertos lugares, pero pocas veces han habido situaciones que afectan a todo el mundo. Y alguien podría pensar, pero si hablamos de esta pandemia, no todos tienen la misma cantidad. Pero, amados hermanos, aunque haya un lugar en donde no esté afectado alguien de este virus, estará afectado por las consecuencias de este virus en el mundo entero. Piense usted, es algo extraordinario en este tiempo. Tenemos aproximadamente a 13 millones de personas contagiadas. Tenemos más de 500.000 de personas muertas. Y encontramos nosotros que el número que se ha recuperado de todos estos 13 millones son aproximadamente la mitad. En donde nosotros nos vayamos en este momento, en los medios de comunicación, vamos a encontrar el nombre de este coronavirus, COVID-19. Y es allí donde nosotros estamos siendo también afectados, porque así como es global esta preocupación, también asimismo hay una reacción. Existen en este momento dos grupos, unos de creyentes en un Dios todopoderoso y otros en aquellos que no creen en Dios o dudan de su poder. Allí frente a Moisés presentaron su queja estos 10 espías, dando un informe y entendiendo que estaban totalmente perdidos. Mas habían solo 2 que tenían la confianza en un Dios que tiene poder para hacer cosas grandes. Pues, si miramos el porcentaje en este mundo entero, podemos decir esos 12 no representan el mundo entero, sino representan parte también de un pueblo cristiano. Estos son israelitas. Ellos conocen a Dios y su poder, por lo tanto estaríamos hablando de que el porcentaje dentro de los hijos de Dios es mínimo, de aquellos que confían en que Dios puede hacer algo glorioso. Podríamos también llenarnos de miedo y decir: mejor me muriera, mejor muriera en este momento por todo lo que está ocurriendo. Hay una alabanza que dice: cuando nosotros miremos la prosperidad de otros, la bendición de otros, y nuestros ojos claudiquen tras de su maldad, y se cuentan las promesas del Señor. Oh, hay un Dios que puede hacer cosas gloriosas. Yo sé que Habacuc estaba quejándose delante de Dios, pero Dios le dijo a él: mas el justo por su fe vivirá.
Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 11, de que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo vivirá por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Una persona justa no es aquel que se propone cumplir o obedecer ciertas leyes o mandamientos establecidos por Dios, o haciendo buenas obras sociales o de justicia. Una persona justa es un pecador que ha sido declarado justo por Dios solamente por su fe puesta en el Cristo que murió por los injustos para llevarnos a Él. Ese es el único camino. Cuando Dios le habla ahora a Habacuc de que el justo vivirá por la fe, le está diciendo aquel que es mirado justo delante de Dios porque ha puesto su fe, ha depositado su confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario. Amado hermano, hermana, podríamos hablar horas y horas acerca de esto, pero el mensaje de la palabra del Señor nos da a entender de que hay reacciones que no son las mejores y eso ofende a Dios. La incredulidad, la duda, no debe de estar en aquellos que dicen que aman al Señor, porque Él no se agrada de eso. Cuando miro este versículo aquí en este libro, en donde Dios está hablando acerca de este pueblo que se ha alejado de Dios, y dice aquí en el versículo 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Pues si es así, hermano, ¿cuántas veces Dios no te ha respondido? Ha estado a tu lado, te ha levantado, te ha sacado allá de ese lodo cenagoso, de la desesperación, de la tristeza, de la angustia, cuando tú piensas que ya no puedes más. Dios no es igual que una pastilla de esas que las personas se toman para calmarse y cuando se termina su efecto vuelve otra vez ese pesar. Por eso que la solución para la preocupación, para los ataques de pánico, para la histeria, para todas estas reacciones cuando viene el peligro, la dificultad, no es aferrarse a las cosas de esta vida, sino aferrarse a aquel que tiene otro nombre y es príncipe de paz. Es una paz diferente, no es algo que te calma por un momento, sino que te lleva hasta la eternidad, porque cuando entras ahora a tener esa comunión perfecta con Él, Él te habla y te dice que Él no quiere que estés separado de Él. Por eso dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté también tú puedas estar. Él anhela estar con nosotros. Y es esa esperanza la que tenemos y la que nos alienta a seguir adelante. Pero no podemos reaccionar como este pueblo que al reaccionar de esta forma no solamente desagradó a Dios, sino que perdieron la oportunidad de entrar a esa tierra prometida. No des lugar a la duda, hermano, hermana. En este tiempo de aflicción no des lugar a la duda. Confía en el Señor. Camina de un lugar a otro y habla contigo mismo. Reprende toda incredulidad en el nombre de Jesús.
Dile: sal fuera de mi vida. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros, pero si tú lo dejas estar cerca, se quedará. Dile a todo tu hogar: oremos, caminemos, reprendamos, y verás la salvación del Señor. Yo no sé cuál sea tu problema. Puede que hasta el dolor sea tan intenso porque hayas perdido un familiar, se haya ido esa esposa, ese hijo. Estoy yendo al extremo. Estoy hablándote de la separación, de la misma muerte. Pero es allí donde el cristiano, el Hijo de Dios, tiene promesas gloriosas de parte de Dios, puesto que su bendición no es poner nuestra mirada en esta tierra o en el futuro o en las ideas que tengamos, sino que nuestro pensamiento comienza a subir y dice que nosotros somos de más allá del sol. Es allá donde yo tengo mi hogar. La palabra de Dios nos dice a través del profeta Isaías que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estás decaído, quisieras tomar algo para que te dé ánimo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Promesas gloriosas de Dios para aquellos que creen en Él, como esos dos espías que dieron un buen informe. Josué y Caleb creyeron en Dios. Vamos allá, no importa que sean gigantes, los comeremos como pan. Como diría un buen chileno, los comeremos como pan con chancho. ¡Qué confianza de estos hombres de Dios! Dios está con nosotros, dijeron, y el pueblo decide apedrearlos. Oh, hermano, donde hay un hombre, una mujer que confía en Dios, los demás dicen: estás loco. La palabra del Señor nos ha dicho que tenemos que esperar en Él. Dios tiene planes de bendición para los que esperan en Él. Mejores planes que aquellos que dice el mundo. Vamos a tener pronto una vacuna, una solución. Vamos a arreglar el sistema económico. Y allí están las personas atendiendo y poniendo oído para tratar de mejorar la vida presente. Pero, hermanos míos, puede salir de esto y venir otra cosa y otra cosa. Conoce que Dios te creó y te dio en esta tierra, en esta vida, un momento nada más en comparación con la eternidad. Nuestros días se acabarán. Toda la gente ha buscado la fuente de la eterna juventud, pero la realidad es que todos iremos un día a esa tierra, a ese polvo de donde Dios nos creó. Pero hay un alma y un espíritu que se elevará a la presencia de Dios para ir con Él, porque Dios tiene cosas mejores para nosotros, en donde dice que no entrará la muerte, el dolor, la aflicción. Allí dice el Señor que enjugará toda lágrima. Él terminará con el sufrimiento. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 16. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Oh, hermano, hermana, posiblemente puedas estar llorando, puedas estar con esa tristeza, tratando de
dominar tu mente y tu corazón y puedas decir: pastor, yo no puedo, lo que usted habla, lo que usted dice, no lo puedo controlar. Y estás llorando, pero dice el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. En el Evangelio de Mateo, allí el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oh, amado hermano, amada hermana, nosotros no estamos solos. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. Pero dice: os enviaré otro consolador. Y ese consolador está en medio nuestro. No estamos solos. Es el Señor el que nos habla. Es el Señor el que nos enseña. Hay una alabanza que dice: ven, alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor. Dile tu duelo, tu tristeza. Ven, dice el Señor, ven tal como estás. Habla sin recelos y no llores más. Estás afligido, tienes dificultades, te han despreciado. Dice otra alabanza: cuéntaselo en oración. Qué importante es venir a Dios, es acercarnos a Él. Es necesario entender esto, porque de otra manera, amados hermanos, podemos caer en la confusión de aquellos que no ven ninguna salida. Y yo creo que este es un plan del enemigo. Nuestra fe está en crisis y muy bien sabemos que si salimos nosotros de esa confianza que tenemos en Dios, caemos en el caos que hay en el mundo entero, en donde no hay esperanza. Mas la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que aferrarnos de Dios, confiar en Él, en esta batalla o en esta guerra, en donde está en crisis nuestra fe. Aferrémonos a las promesas de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, hay un versículo que acá en los Estados Unidos usualmente los que son creyentes se lo dan a la juventud cuando se gradúa de sus escuelas o para ir a la universidad, dándoles a entender que hay un Dios que tiene planes. Dice el Señor: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. El Señor lo dice: planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este es un Dios que nos está hablando de bendición. No la vemos ahora, puesto que si ponemos nuestra mirada en las dificultades, en las pruebas, en las aflicciones, más encima todos los medios de comunicación atacan nuestra mente, ¿cómo vamos a reaccionar bien? ¿Cómo vamos a confiar que nosotros podremos vencer a todos nuestros enemigos y llegar un día a la tierra que Dios nos ha ofrecido? Yo pienso que más que este virus, esta pandemia o estos efectos que vienen después de ella, está el ángel de Dios con un libro al lado tuyo para saber cuál es tu reacción. Este es el tiempo para confiar en Dios. Esto es lo que Él te había enseñado toda tu vida y un día te iba a sacar al pizarrón. Y ahora estás en el momento en el cual tú tienes que dar una respuesta. Cuando Dios me llevó a África, me diagnosticaron
que tenía la malaria. Y cuando esto quizás como noticia, me afectó más en la mente que en mi cuerpo. Y cuando me afectó en la mente dije, voy a morir. Y empecé a afligirme, atacado por espíritus inmundos. Allí me dieron un antimalárico y yo tenía que regresar a los Estados Unidos. Y me dijeron que habían efectos de ese medicamento, el que muchos hoy están diciendo que también puede ayudar contra el COVID-19. Y ese antimalárico trajo reacciones terribles. Yo estaba en el aeropuerto de París, en el aeropuerto de Londres, y veía cosas, tenía alucinaciones, hablaba. En París trataron de llevarme al hospital. Yo les dije, no, vengo de África, estoy con un antimalárico y esta es la reacción normal. Necesito que todo esto se me pase antes de llegar a Estados Unidos. Y allí les explicaba a la gente, gracias a Dios, me entendieron y me dejaron seguir en mi viaje. Pero entiendo lo que es cuando viene ese miedo en la mente, te vas a morir. Y quizás los síntomas de lo que debes tú de sentir en reacción por ese virus no es tan grave como lo que viene a tu mente. Pero es allí donde Dios quiere trabajar en este día, en este momento. Es allí donde el Espíritu del Señor quiere entrar, hermano, hermana, para decirte que tú eres un hijo de Dios y que tienes que reaccionar bien, que no tienes que mirar cuántos están siendo afectados, sino que tú tienes que mirar tu destino eterno. Tú eres del cielo, no eres de esta tierra. Quizás para algunos que han muerto no podemos decir, bueno, murieron porque no creyeron. No, hermanos míos, no. Este mismo virus puede ser un vehículo que te lleve pronto a estar con el Salvador. No se trata del miedo a esto presente, puesto que muchas cosas más vendrán, sino a aprender a reaccionar frente a los conflictos. Dice el libro de Job, en el capítulo 36, un versículo que me llama mucho la atención, versículo 13, dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. ¿Qué quiere decir? Que los impíos acumulan la ira, el enojo, ese enojo que tenía quizás Habacuc por no recibir respuesta, o ese enojo que tenía el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, o frente a esta situación del informe de esos 10 espías. El enojo produjo ahora que ellos dijeran cosas que desagradaron a Dios. Pero dice allí, no claman pidiendo ayuda cuando Él los ata. Cuando Él es el que los aflige, no claman pidiendo ayuda, sino se enojan. Pues hermano mío, el enojo, la ira, el reclamar contra Dios no es la respuesta, sino como dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Tu reacción es aferrarte del Señor. No te enojes con Dios, no culpes a Dios, espera en Él, clama a Él y Él hará. Lo dice el Salmo. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso es
lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso, frente a estas pruebas, frente a estas dificultades, posiblemente estamos también con la presencia del ángel del Señor para escribir cuál es la reacción de mi hijo, de mi hija. ¿Realmente vive por la fe? ¿Realmente ha puesto su confianza en aquel que murió en la cruz por él, por ella? Hermanos míos, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y Él nos hará vencedores. Por eso la reacción es muy importante. Muchos escondidos murmuraron de Dios y encontramos un desenlace triste para ellos. No te olvides, Dios es espíritu, está en todo lugar. En todo lugar tienes que alabarle, en todo lugar tienes que dar a conocer a un mundo desesperado cuál es tu fe. Creo que la mayor importancia en estos días es que la iglesia tiene que seguir trabajando a pesar de no estar en los templos. Y es con un porte varonil, con un porte, podemos decirlo, de un hombre, una mujer que cree en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Este Job que se quejó en varias oportunidades, terminó también como Habacuc, que dijo, aunque la higuera no florezca, Job terminó diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Hermanos míos, que nuestro fin no sea como el de los 10 espías, que después de hablar de esa manera y desconfiar de Dios, murieron por plagas, sino nuestro fin sea como el de Josué y Caleb, que pudieron entrar a la tierra prometida. Ese es el propósito principal de Dios en su palabra, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y entren a esa tierra prometida que Él ha preparado para sus hijos. Dios te bendiga, hermano, hermana, y el Señor pueda darte esa bendición de reafirmar tu fe. Pedimos en oración delante de Dios, Señor, como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Pedimos esto en el nombre de Jesús.